Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta linda noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad y por la bendición que nos da de estar aquí en su plataforma Apologista Evangélico Barragán Salvador. Y damos también la bienvenida a todos nuestros hermanos que se están uniendo a nuestra transmisión. Por ahí también lo programamos en nuestra plataforma de Facebook. Casi nunca lo hacemos por Facebook, pero ahora estamos por ahí también. Por ahí algún hermano me dijo que también lo hiciera por Facebook, porque a veces se complicaba un poquito, a ver, creo que no se pueden publicar los comentarios. Aquí está. Que lo hiciera también por Facebook, porque a veces no existe la posibilidad de poder verlos por YouTube. Entonces, por ahí, amados hermanos, también estamos por Facebook para los hermanos que nos quieran seguir. Bien, amados hermanos, vamos a compartir nuestro video a diferentes plataformas, a diferentes redes sociales, para que este video pueda llegar a muchos más hermanos. Saludamos a nuestra hermana Claudine Alvarado, que Dios le bendiga. A nuestro hermano Pablo Navarro también, que Dios lo bendiga. Hasta la ciudad de Uruapan está nuestro hermano Pablo Navarro, que Dios le bendiga. También saludamos a nuestra hermana Marta, John 3:16. Saludamos a nuestra hermana Gloria Álamo. Saludamos a nuestro hermano Carlos Cepeda, también que Dios le bendiga. A nuestro hermano Dani Córdoba, también bendiciones. A nuestro hermano Jovito Cardoso, que Dios le bendiga. A nuestra hermana María Romero, bendiciones. A nuestro hermano David Flores también, que Dios le bendiga. A José López también, que Dios le bendiga grandemente. Vamos a compartir el video para que este video llegue a más hermanos. Bien, amados hermanos, a nuestro hermano Héctor Rivers también, que Dios le bendiga. Como dice el título del video, como dice el título del video, el numeral 969, y así dice literalmente, ¿verdad? Anatema. Ahora, ¿por qué decimos que ese numeral es totalmente anatema? ¿Y por qué es totalmente que va en contra de la palabra de Dios? Miren, amados hermanos, cuando nosotros encontramos en la Biblia y encontramos dentro de la palabra de Dios lo que Dios nos describe y lo que el Señor nos enseña por su palabra, y luego vemos la parte antagónica que representan las otras personas. Voy a acomodar un poquito aquí nuestra cámara. Creo que está muy... Ahí está un poquito mejor. Lo que representan las otras personas, que son lo antagónico a lo que es la palabra de Dios. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, veamos qué es lo que dice el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Dice el numeral 968. Y antes de leer el numeral, quiero ponerles un versículo bíblico para que veamos qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice, pero si aún a nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes también, repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Esto es lo que nos dice a nosotros la Sagrada Escritura, sea anatema.
Pablo, amados hermanos, cuando escribe a la carta a los Gálatas, la iglesia de Galacia también fue una iglesia que le dio problemas a Pablo. Y tenían problemas porque había ciertos gnósticos dentro de la iglesia que negaban que Jesucristo había venido de mujer. Y Pablo aclara en los Gálatas que Jesucristo fue nacido de mujer bajo la ley. Pablo también exhorta a los Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os enseñó a vosotros a ir en pos de filosofías huecas, de filosofías baratas, de interpretaciones filosóficas baratas, huecas, vacías, que yo nunca os he anunciado? Y me llama mucho la atención que cuando Pablo empieza su carta a los Gálatas, luego en el versículo 8 y en el versículo 9 les hace una advertencia. Y la advertencia es que si a vosotros os anuncian un evangelio diferente, sea anatema. Y la palabra anatema es maldito. Entonces, ¿qué es predicar un evangelio anatema? ¿Qué significa predicar un evangelio diferente? Un evangelio opuesto, un evangelio antagónico a lo que dice la palabra de Dios. Me llama mucho la atención, amados hermanos, con la osadía que dice Roma en el numeral 969, los atributos que le da la Iglesia Católica a María, no la Biblia. Y yo siempre he dicho que si María estuviera viva, María sería la primera en jalarle las orejas a estos católicos porque han usado su imagen, su nombre y su persona para atribuirle cosas que no le pertenecen a María. Y veamos, después de que leímos el versículo que dice Pablo: si a vosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea anatema. El evangelio es las buenas nuevas de salvación. El evangelio es el mensaje de buena noticia. Y ese nos lo trajo nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Pero ahora veamos qué es lo que nos dice Roma por medio de su catecismo. Veamos, en el numeral 968, nosotros vamos a encontrar en este numeral, veamos qué es lo que dice. Yo puse ahí con marcador para que usted pueda leer. El número 968 dice, y habla de María, dice: pero su papel, y esta persona es María, con relación a la iglesia y toda la humanidad, va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor. Ojo, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia. Nuevamente, amados hermanos, vea usted lo que dice el catecismo romano. El catecismo romano dice que María colabora y que prácticamente María colabora en restablecer lo que es, dice, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón nuestra madre en el orden de la iglesia. Eso es lo que dice la Iglesia Católica Romana, que María colabora en el orden sobrenatural. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto, amados hermanos, cuando el catecismo romano dice y afirma de una manera gratuita que es María la que restablece la vida sobrenatural de los hombres. Lea usted el numeral 968. Dice, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Ahora veamos, amados hermanos, el catecismo romano dice que María, que María le colabora a Dios para restablecer la obra sobrenatural dentro de los hombres. Y ahora veamos qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2 y versículo 1 al versículo 3, dice el apóstol Pablo: vea quién es realmente el que restablece la vida sobrenatural de los hombres. Vea usted realmente quién es el que le da vida a los hombres. Vea usted quién es realmente el que hace la obra
en el corazón del pecador de los hombres. El Catecismo Romano, por una parte, nos dice que es María la que colabora. Se lo vuelvo a poner en el numeral 968. Dice, pero su papel con relación a la iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Y eso es lo que dice Roma. Ahora, nosotros la palabra de Dios nos dice, y él, ¿y de quién se está refiriendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero lea usted lo que dice el versículo 2. Dice, y él os dio vida a vosotros. Entonces, realmente la palabra de Dios apoya la tesis o apoya la conclusión de Roma, cuando Roma afirma que es María la que colabora en la obra sobrenatural de los hombres. A mí la Sagrada Escritura y la palabra de Dios me dice que es Jesucristo. Y nos dice que nuestro Señor Jesucristo os dio vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Es Dios quien hace la obra en el corazón del pecador. Es Dios el que obra en el corazón de nosotros. No es María. Ahora, ese es un evangelio anatema. Ese es un evangelio diferente. Ese es un evangelio que está bajo la maldición. ¿Porque yo lo digo? No, porque lo dice Dios por su palabra. Miren, amados hermanos, María no tiene absolutamente nada que ver en la regeneración del hombre. María no tiene absolutamente nada que ver en la salvación del hombre. María no tiene absolutamente nada que ver que Dios a usted le dio vida, que Dios a usted lo hizo renacer en Cristo Jesús, que Dios a usted lo hizo nueva criatura, que Dios a usted le dio vida por su gracia y por su misericordia. Pero toda la obra activa la hace Dios de manera pasiva en nosotros. O sea que nosotros somos los que recibimos la acción de un agente tercero, que en este caso es Dios, no María. Pasivamente nosotros recibimos la acción de ser regenerados, de ser restaurados, de ser reconciliados, de ser redimidos, de ser justificados, de ser perdonados, de ser salvos por la obra activa de Dios, por la obra activa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro propicio. Y eso es algo muy importante, que nosotros vemos que en el Antiguo Testamento metían el arca del pacto al lugar santísimo y en la tapa del arca estaba el propicio. Y en ese propicio es donde derramaban la sangre de los machos cabríos, donde esa sangre era el medio de reconciliación por el cual se reconciliaba el pueblo hebreo para con Dios. En el Nuevo Testamento, cumpliéndose ese pacto, en nuestro Señor Jesucristo, ahora Cristo Jesús pasa a ser nuestro propicio. Cristo pasa a ser nuestro medio por el cual somos reconciliados con Dios, porque la Biblia pone al pecador como hijo de la ira, pone al pecador como enemigo de Dios, pone al pecador como muerto en sus delitos y pecados, pero pone la palabra de Dios a un Dios grande, a un Dios misericordioso, activo, que nos da gracia, que nos da misericordia, que nos da vida, que nos hizo renacer como nuevas criaturas en Cristo Jesús, que nos reconcilió, porque Dios no cambia de parecer. Uno de los atributos que tiene nuestro Dios es que Dios es inmutable. Dios no necesita moverse de un lugar a otro. Dios no necesita ir de un país a otro. Dios no necesita meterse abajo del mar a ver qué sucede. Dios no necesita ir a Japón personalmente para ver qué sucede. Dios es inmutable y Él está en todo lugar. Y Él desde el principio de la creación, nuestro creador, decidió redimir al mundo de sus pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos reconcilia, amados hermanos. Él es el que colabora a nuestra persona de manera pasiva para que recibamos la vida que dice Gálatas capítulo 2 y versículo 2, que Él, Jesucristo, nuestro Redentor, os dio vida.
Pero el Catecismo Romano dice que María le colabora a Dios en la obra sobrenatural del hombre. Y eso, amados hermanos y queridos amigos católicos, eso es totalmente falso a la luz de la Biblia. Y eso es un evangelio, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice, pero si aún a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes bien, repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Y esto que está predicando Roma, estas palabras que están con un marcador color rosa, dice que María restablece de la vida sobrenatural de los hombres. Dice, por esta razón es madre nuestra en el orden de la gracia. Y eso no está en la palabra de Dios. Y eso no lo enseñaron los apóstoles. Esa es una doctrina innovadora. Esa es una doctrina tardía que se inventa un grupo de hombres para cauterizar la mente de los indoctos. Porque, mis amados hermanos, ¿cuál es el propósito de Satanás? Por lo cual es que el diablo no descansa, para engañar a las personas. Pablo nos dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, dice que ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz gloriosa de Cristo Jesús. Y esto es lo que está causando este numeral. Pero ahora sigamos leyendo para que veamos qué es lo que nos dice el numeral 969, hermanos. Dice, esta maternidad de María, dice, esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Dice que esta maternidad de María perdura en la economía de la gracia. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que significa que María colabora en la economía de la gracia? Entonces, esto es algo verdaderamente atrevido que hace Roma, hermanos. Esto es algo atrevido que hace la Iglesia Católica Romana, porque estas afirmaciones que está haciendo lo vamos a desmentir con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios para que veamos qué es lo que nos dice a nosotros la Sagrada Escritura. ¿Quién es realmente el que está colaborando en la economía de la gracia? ¿Y quién es el que realmente nosotros podemos ver dentro de la teología bíblica y dentro de las doctrinas bíblicas? Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, dice, es la maternidad de María que perdura sin cesar en la economía de la gracia. Vean usted lo que dice el numeral 969. María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Entonces, cuando ellos dicen que María perdura en la economía de la gracia, entonces nosotros vemos dentro de la economía, amados hermanos, y siempre nosotros dentro de la teología evangélica decimos y afirmamos que dentro de nuestra propia economía, o sea, dentro de nuestro presupuesto, dentro de su bolsa, dentro de su interior, dentro de su billetera, no existe presupuesto. Dentro de su tarjeta de banco, su tarjeta de crédito, su chequera, no existe un solo centavo en el cual usted le pueda colaborar a Dios dentro de su presupuesto, dentro de su economía. No existe presupuesto para que usted le pueda colaborar a Dios con la gracia, para que usted le pueda colaborar a Dios con la salvación, para que usted le pueda colaborar a Dios para la redención, para que usted le pueda colaborar a Dios con la justificación. Dentro de nosotros no hay nada que le podamos ofrecer a Dios. ¿Saben qué es en lo que nosotros le colaboramos a Dios? En nuestro pecado, que nosotros somos unos miserables pecadores, separados de la gloria de Dios, enemistados con Dios por nuestro pecado. Y lo único que tenemos es pecado. Y Dios, por su gracia, por su misericordia, ha decidido perdonarnos ese pecado. Entonces, cuando la Iglesia Católica Romana dice, en el numeral 969, dice, esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros
la palabra de Dios con respecto a estos temas. Realmente es María. Vean ustedes lo que dice la Biblia, hermanos. Tito capítulo 2 y versículo 11. Dice, porque la gracia, no de María. Veamos qué dice la palabra de Dios en Tito 2:11. Dice, porque la gracia de María, así lo dice. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nuevamente, amados hermanos, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios en Tito capítulo 2 y el versículo 11? Tito capítulo 2 y versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sin embargo, nosotros leemos en el Catecismo Romano, leemos en el numeral 969, dice que María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Cuando a nosotros encontramos dentro de la palabra de Dios, en Tito capítulo 2 y el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios. Y cuando nosotros encontramos, mis amados hermanos, en las Sagradas Escrituras, que es la gracia de Dios. La palabra gracia sabemos que es un regalo inmerecido, que es un favor que Dios ha hecho a los hombres que nosotros merecemos. Y eso es lo que nuestro Dios precisamente ha dado a los hombres. ¿Qué es lo que ha dado nuestro Dios? Gracia. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Mostrar su gracia, mostrar su misericordia, mostrar su verdad, su misericordia, no por la obra de María y no por el mérito de María. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, amados hermanos, vamos a Tito capítulo 2 y el versículo 11, el que tiene usted ahí en su pantalla para que usted le pueda leer, dice, porque. Esto, amados hermanos, esto cuando dice porque, nosotros vemos que esto provee la base teológica para una vida de piedad, que es lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Esto se refiere, amados hermanos, a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dice Tito 1:10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Escuche usted bien lo que dice Tito 1:10. Dice, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Cuando nosotros leemos en Tito capítulo 3, versículos 4 y 7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, no de María, y nunca la palabra de Dios le da mérito a María, nunca la palabra de Dios dice que María colabora en la economía de la gracia, nunca la palabra de Dios dice que María actúa juntamente con Dios en una obra sobrenatural en los pecadores. Tito capítulo 3, versículo 4 y 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros. Nosotros, amados hermanos, encontramos que la gracia de Dios que se ha manifestado se refiere a la encarnación de Jesús, no a la encarnación de María, no a la intervención de María, no a la mediación de María, no a la intercesión de María, a la encarnación de nuestro único y suficiente Salvador que se llama Cristo Jesús. Nosotros vemos, amados hermanos, que la vida, las enseñanzas, la muerte de nuestro Señor Jesucristo revelaron íntegramente el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Cuando nosotros vemos a nuestro Dios y vemos a nuestro Señor Jesucristo encarnado, amados hermanos, ahí es donde nosotros vemos la gracia de Dios trayendo salvación. ¿Por qué? Porque Dios envió a Cristo a morir por los pecados de los seres humanos. Entonces,
Nosotros, mis amados hermanos, somos los pecadores, los culpables, los responsables ante un Dios santo. Y nosotros tenemos que responder de manera personal mediante el arrepentimiento, mediante el creer y la obediencia y la perseverancia a nuestro Dios. Porque Dios ha manifestado su gracia para salvación a todos los hombres. Y nosotros vemos que el numeral del Catecismo Romano, capítulo 9 y versículo 69 dice: en esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Y nosotros vemos en la Biblia que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. La pregunta es, usted amigo católico, usted hermano evangélico, y más que nada es una pregunta para los católicos, ¿ustedes por qué le creen a estas doctrinas de hombres? ¿Ustedes por qué le creen a estos numerales creados por los hombres? ¿Ustedes por qué creen estas fábulas? Porque esto es una fábula de los hombres. ¿Ustedes por qué le creen a estas falacias y estas mentiras que han salido del mismo infierno para engañar a los indoctos? ¿Por qué no le creen a Dios por su palabra? ¿Qué acaso Cristo no es suficiente? ¿Qué acaso Dios no es suficiente? ¿Qué acaso ustedes ocupan una reina? ¿Ustedes ocupan una mediadora? ¿Ustedes ocupan una intercesora? ¿Ustedes ocupan una escalera al cielo? ¿Dios no es suficiente para ustedes? ¿Jesucristo no hizo todo en la cruz? ¿Nuestro Señor no derramó su gracia suficiente para con nosotros? ¿Que ustedes necesitan a María como madre de la iglesia? Y muchas veces dentro de nuestros amigos católicos se levantan espantapájaros donde se dice que nosotros odiamos a María, que por qué no odiamos a María, la amamos más que ellos, porque nosotros no le faltamos al respeto como lo hacen ellos, porque esto que están haciendo ellos es una falta de respeto a la persona de María, que fue una mujer humilde, que fue una mujer obediente, que fue una mujer bienaventurada, que fue una mujer especial que Dios escogió para traer a nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros la creemos, lo creemos, la honramos, la respetamos, la amamos como un ejemplo a seguir. Las mujeres deberían de seguir el ejemplo de esta mujer que fue una mujer obediente a Dios. No la odiamos. Lo que nosotros aborrecemos y lo que nosotros tachamos como un acto abominable de parte de estas personas es que pongan a María como partícipe de la economía de la gracia. Y esa es una falsedad. Esa es una doctrina salida del infierno. Esa es una doctrina totalmente antibíblica. Y esa es una gracia totalmente anatema, amados hermanos. Porque ningún ser humano tiene presupuesto, ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Abraham, ni Moisés, ni Leví, ni Judá, ni Simeón, ni Benjamín, ni los 12 patriarcas de Israel, ni los jueces, ni los reyes, ni los profetas. Nadie tiene un solo centavo para ser partícipe o para colaborarle a Dios en su gracia. Esa es una mentira del diablo. La gracia es gracia y la gracia es manifestada por nuestro Dios, no por el mérito de María y no por la obediencia de María, es por la obediencia de Cristo y es por el mérito que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No lo dice Salvador, lo dice Dios, miren. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cada vez que usted va a encontrar la palabra gracia, nunca va a encontrar usted que el hombre dentro de su presupuesto, dentro de su economía, tenga presupuesto para colaborarle a Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues este es un don de Dios. La gracia siempre viene de Dios. La misericordia viene de Dios. Y la reconciliación viene por el mérito de Cristo, no por María y no por la intercesión de María. Ahora sigamos leyendo lo que dice el numeral 969. Dice, donde termina la palabra gracia, vamos a seguir leyendo donde dice, desde el consentimiento que dio fielmente en la anunciación
y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos, en efecto, con su asunción a los cielos. Ojo, amados hermanos, vean ustedes lo que dice: no abandonó su misión salvadora. Vean ustedes lo que dice el numeral 969. Está diciendo que María no abandonó su misión salvadora. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el catecismo romano? Fíjense ustedes las palabras que está diciendo: que no abandonó su misión salvadora. ¿Será eso verdad? A mí estas palabras se me hacen de verdad que a mí me estremecen cuando yo veo estas palabras de este numeral. Entonces yo digo, ¿será esto una broma o será esto una verdad? ¿Será esto una broma o será esto una verdad? Dice que María no abandonó su misión salvadora. Ahora, amados hermanos, dice el catecismo romano, dice, y mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de los escogidos. Dice, en efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Wow. O sea que María no abandonó su misión salvadora y todavía sigue interviniendo con sus dones espirituales para la salvación. Ahora, yo les voy a comprobar con la palabra de Dios, no con un catecismo pagano, no con un catecismo anatema, con la bendita palabra de Dios, que es inmutable, que es inerrante, que es infalible, que es el mismo aliento y la respiración de Dios. Pablo escribe a Timoteo: porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la Biblia es palabra de Dios. Ahora vamos a ver, y yo les voy a comprobar con la Biblia, quién es el único que no ha abandonado su intercesión salvadora. Veamos lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 7 y el versículo 25. Cuando nosotros vamos a la carta a los Hebreos y nosotros vemos qué es lo que nos dice a nosotros la carta a los Hebreos, capítulo 7 y versículo 25. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la Sagrada Escritura? Yo se lo pongo ahí en su pantalla para que usted lo pueda, para que se lo pueda leer y para que nuestros amigos católicos vean que lo que les estamos diciendo esto es verdad, que lo que nosotros les estamos diciendo no es mentira, no es un invento, no es ningún prejuicio, sino es lo que dice realmente Dios por medio de su palabra. Veamos qué nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 7 y el versículo 25. Dice la palabra de Dios: por lo cual también puede, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuevamente, les voy a demostrar por la palabra de Dios quién es el que no abandonó la misión salvadora, quién es el que no abandonó la intercesión para salvarnos, quién es el que sigue hasta hoy en día vivo para interceder por nosotros, los que se acercan a Dios. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice a los que, esto, amados hermanos, es una invitación universal. Es una invitación universal. Quien quiera venir a los pies de Cristo, quien quiera venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, dice, a los que por Él se acercan a Dios. Jesucristo nuestro Señor es el plan perfecto de Dios. ¿Para qué? Para la redención. Quien quiera puede venir a nuestro Señor Jesucristo por la gracia de Dios, pero debe venir por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el llamado de Dios, y debe de tener una continuación de creyendo en nuestro Dios. Pero dice la palabra de Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La obra de nuestro Señor Jesucristo no terminó en la cruz, hermanos. Terminó en la cruz la obra de redención. Consumado es, porque él ahí murió, venció a Satanás, venció el pecado, venció a los demonios, resucitó con poder y gloria. Pero nuestro Señor Jesucristo, si hoy en día Él ora y Él ruega por su iglesia, Él ruega por los creyentes. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 34? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo hasta hoy en día sigue intercediendo por nosotros. Jesucristo hasta hoy en día, dice Hebreos 7:25, que no abandonó su misión redentora. Jesucristo no abandonó su misión salvadora para con la humanidad. Jesucristo sigue vivo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. Sea bendito nuestro Señor. Jesucristo es el único, amados hermanos, el que no ha abandonado la obra. Pedro murió, Pablo murió, María murió, Isaías murió, Timoteo murió, Tito murió, Ignacio de Antioquía murió, Policarpo murió, Irineo murió, los dos Clementes murianos, Crisóstomo murió, los paulicianos murieron, Cipriano murió, todos murieron y acabaron su obra misionera en la tierra, pero nuestro Señor sigue vivo. Adoramos y creemos en un Dios vivo, creemos en un sumo sacerdote vivo que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo y mediando un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, que es el pacto de redención, que selló con su sangre en la cruz del Calvario, cuando Él muere y cuando Él virtió la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Quién es el único que no ha abandonado la obra salvadora? ¿Quién es el único que no ha abandonado la obra de redención? ¿Quién es el único que sigue intercediendo en el cielo por nosotros? ¿Quién es el único que es el único sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre? Tiene un nombre, y ese nombre es sobre todo nombre, no es cualquier nombre. Dice Pablo a los filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo Jesús, amado amigo católico, es el único que no ha abandonado la obra salvadora, no María. Eso me dice a mí la Biblia, eso me dice a mí la palabra de Dios. Leámonos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora vamos a ver lo que dice Hebreos 7:24, un versículo antes. Veamos lo que dice. Mas por cuanto permanece para siempre. Aquí habla, mis amados hermanos, de una permanencia para siempre. Hebreos capítulo 7 y el versículo 24. La palabra de Dios nos habla de una permanencia para siempre. Para siempre. Entonces, cuando nosotros encontramos en la Biblia el verbo para siempre, está hablando de una eternidad que no tiene límite de tiempo. Para siempre es algo que está en a tiempo, y nuestro Dios vive en a tiempo. Jesucristo hoy en día está fuera del tiempo y fuera del espacio.
Él no tiene principio de días ni tiene fin de días. Él es el verdadero sumo sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Vea lo que dice Hebreos 7:24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también salvará perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y dónde queda María aquí? ¿Dónde encontramos nosotros en la Biblia que la palabra de Dios nos menciona a María, que hoy en día ella sigue obrando en la salvación del hombre? Así lo dice el Catecismo Romano. Mira, dice: no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Wow. Habla de una intercesión de los dones de la salvación eterna. Vea usted lo que dice. Habla de una intercesión eterna, o sea, una intercesión espiritual en el cielo. Pero vemos que la palabra de Dios no apoya eso, porque la palabra de Dios habla de una intercesión. Vean lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. A mí la palabra de Dios y todo el mérito de intercesión a la diestra del Padre se lo da nuestro Señor Jesucristo. Nunca se lo da María. Entonces, por eso nuestro programa lleva un evangelio numeral 969, un evangelio anatema, que es lo que predica Roma. Si tienen a María como intercesora, si tienen a María como colaboradora dentro de la economía de la gracia, su destino va a ser el infierno. Su destino va a ser el lago de fuego. Su destino no va a ser la vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice la palabra, no, esto no es ningún prejuicio hacia María. Esto no es ningún odio hacia ella. Yo la amo, yo la respeto. Y yo creo que fue una gran mujer escogida por Dios. Pero esto no le da el mérito que ustedes le han dado por medio de su numeral romano a la persona de María. Porque a mí me dice la Biblia que el único que no ha cesado de interceder es Jesucristo. El único que hoy en día, en esta hora, en este minuto, en este 28, 27 de enero, a las 8:42 del 2022, Jesucristo, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, día a día, mes con mes, año con año, Jesucristo sigue intercediendo por su iglesia. Y Él es el único que no ha abandonado su misión salvadora, porque Él permanece sacerdote inmutable. Ahora veamos qué es lo que sigue diciendo el numeral del Catecismo Romano. Dice: no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión por los dones de la salvación eterna. Dice: por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos, ojo, con los títulos de abogada. O sea, los católicos tienen una abogada. Ahora, amados hermanos, ¿qué es lo que ejerce un abogado? ¿Qué papel ejerce un abogado? Los abogados en el ámbito jurídico, nosotros vemos que los abogados tienen un papel de defensores, ¿verdad? Cuando usted va a un juicio, usted se sienta en el banco de los acusados. Al lado de usted está un abogado que es el que lo va a defender. Y esto se ve dentro de los juicios, dentro del tribunal. Está un juez que es el que va a determinar el acto, si es usted culpable o usted inocente. Y está un fiscal, que el trabajo del fiscal es buscar pruebas para decir que usted es culpable. Entonces, yo he dado algunos estudios bíblicos de esto en nuestra plataforma. Nosotros seremos culpables o inocentes delante de Dios. Nosotros somos culpables. ¿Y de qué somos culpables? Somos culpables porque hemos faltado y hemos quebrantado la ley, no civil, no de su país, no el Código Penal, no la Constitución de su país. Hemos quebrantado la ley santa de Dios. 613 preceptos en la ley. Y hasta hoy en día, nadie de nosotros la puede cumplir. Somos pecadores y tenemos una deuda
delante de Dios y somos culpables y hay un fiscal que tiene las suficientes pruebas para mostrárselas al juez de que somos culpables. Apocalipsis muestra a Satanás como el acusador. Apocalipsis, en el libro de Job, vemos que acusa a Job y le dice, ¿cómo no te va a servir si le has dado todo en su mano? Y ahí está acusando. Oh, pero tenemos un abogado. Y ese abogado que nosotros tenemos, ese abogado no lo tiene cualquier persona. Ese abogado lo tiene la iglesia de Jesucristo. Ese abogado lo tienen los verdaderos hijos de Dios. Ese abogado lo tiene la iglesia de Dios. Ahora, ¿cuál es la iglesia de Dios? Los salvos, los que han sido perdonados en Jesús, los que han sido salvos en Jesús, los que han sido justificados en Jesús, los que han sido comprados a precio de sangre por medio de la muerte de Cristo Jesús. Esa es la verdadera iglesia, no una institución dogmática que se casó con un imperio pagano que salió de las entrañas del diablo predicando un evangelio anatema. No, señores, esa no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son los salvos, como lo dice Hechos 2:48, que el Señor añadía a su iglesia cada día los que debían de ser salvos. Ahora, mis amados hermanos, Roma dice que ellos tienen una abogada. Roma dice que ellos tienen una abogada. Y cuando nosotros vemos dentro de las Sagradas Escrituras y nosotros vemos dentro de la misma palabra de Dios y encontramos, amados hermanos, en la Biblia, ¿quién es verdaderamente nuestro abogado? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios? Voy a poner aquí nuestro texto bíblico. Aquí está. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 1. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero lo voy a leer aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, dice, hijitos míos. Y aquí está la introducción que hace Juan, ¿no? Y les llama hijitos míos. Y ahora, mis amados hermanos, cuando nosotros encontramos en la Biblia y encontramos lo que dice el apóstol Juan, y el apóstol Juan nos va a hablar de un abogado, y fíjense que este abogado que nos habla el apóstol Juan no es María. Este abogado que nos habla el apóstol Juan no es María. Este abogado que nos habla el apóstol Juan, nosotros vemos que es nuestro Señor Jesucristo, porque él nos dice claramente en su palabra, en la palabra de Dios, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Entonces, cuando nosotros encontramos que estas cosas os escribo para que no pequéis, pero viene aquí, mis amados hermanos, lo que nos interesa de lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan dice unas palabras y dice, os escribo para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado. Tenemos un abogado. ¿Para quién? Ante el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora vea usted lo que dice el Catecismo Romano. Dice, por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada. Y a mí la palabra de Dios me dice que el único abogado es Jesucristo. Amados hermanos, aquí hay algo interesante que la Biblia nos enseña. El término abogado no era un término muy popular dentro de los términos hebreos. Los hebreos estaban más relacionados con un mediador o alguien que los iba a defender o alguien que iba a interceder o que iba a mediar. Y el término hebreo con lo que está relacionado es con el sumo sacerdote. Los griegos, la cultura griega y los judíos helénicos, que son los de la diáspora, ellos sí estaban relacionados con los abogados. Dentro de dentro de la filosofía o la interpretación filosófica griega
Y dentro de los juicios griegos había abogados, había universidades donde había abogados. El mismo Ambrosio de Milán fue un abogado. Entonces, había abogados en el término griego. Juan, cuando escribe un abogado, le está hablando a una comunidad que está relacionada con la abogacía. Nos llama mucho la atención que Juan es el que usa la palabra carne. ¿Para qué? Para referirse a Jesús como verdadero hombre. Pablo usa la palabra carne para referirse a los deseos de la carne, que es el pecado. Ahora, Juan, cuando quiere transmitir y pone a Cristo, que él vino en carne, quiere dejar bien claro, quiere dejar bien plasmado que Jesucristo no es una apariencia de hombre, que Jesucristo no tenía una apariencia así como, no, Jesucristo es carne, de huesos, con ojos, con cabello, como nosotros, que lloraba, que se cansaba, que comía, que dormía, que se afligía, lloraba. Entonces, cuando nosotros encontramos dentro de la Biblia, cuando Juan dice abogado, es porque la audiencia griega está relacionada con el abogado. ¿Qué es lo que hace un abogado? Defendernos. ¿Qué es lo que hace un abogado? Interceder por los acusados. ¿Qué es lo que hace un abogado? Estar ahí en el juicio. ¿Qué es lo que hace Jesucristo hoy en día a la diestra del Padre? Intercediendo por nosotros los culpables. ¿Qué es lo que hace Jesucristo a la diestra del Padre? Es mediador. ¿Qué es lo que hace Jesucristo por nosotros? Nos defiende, intercede, aboga por nosotros. Él es nuestro único abogado. ¿Qué es lo que pasa en un juicio? Decir, Salvador Barragán, tú eres culpable y tienes que ser condenado y tienes que ser juzgado con un justo juicio. Ese juez que nos va a condenar, que nos va a juzgar, es un juez que no puede ser sobornado. Usted no puede darle mordida, usted no puede sobornarlo con dinero, usted no le puede hacer nada, porque es un juez justo. Y ese juez es Dios Padre. Pero tenemos un abogado que le dice al juez, yo pagué por su deuda. Yo pagué por sus pecados. Yo pagué en esa cruz por él. El castigo que era para él, yo lo sufrí. La ira que era para él, yo la recibí. En su llaga fuimos curados. En su llaga fuimos sanados. Ese abogado no abrió su boca y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué ponen a María como abogada? ¿Cuándo María fue a morir por ustedes, católicos? ¿Cuándo la Biblia hace alusión a María que va a estar en el juicio intercediendo por usted? ¿Cuándo la palabra de Dios nos dice que María vertió la sangre en la cruz por usted para que sea su abogado, para que sea su mediador, para que sea su intercesión? Ese abogado que tiene la iglesia de Dios, que tiene la iglesia de Cristo, tiene todos los documentos, tiene todas las pruebas de que Él nos va a declarar inocentes. Ese abogado que nosotros tenemos nunca ha perdido un juicio. Todos los juicios los ha ganado, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista le vio en Juan 1:29, le vio y le dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese abogado que tiene la iglesia, ese abogado que nos presenta la Biblia, nunca ha perdido un solo juicio y se llama Jesucristo. Si ustedes tienen a otro abogado que no sea Jesús, si ustedes tienen una abogada, quien sea, María, Rabá, qué sé yo, Débora, quien ustedes tengan, va a perder el juicio. Porque el único que tiene la capacidad para defendernos, para abogar por nosotros, para mediar por nosotros, para interceder por nosotros, se llama Jesús.
el Hijo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él murió por mí, porque Él recibió el castigo por mí, porque Él se dejó latigar por mí, Él se dejó escupir por mí, Él se dejó que lo burlaran y lo escarnecieran por mí. Él sufrió en la cruz por mí. Él derramó su sangre por mí y por usted. Por eso Él es nuestro abogado. Por eso Él es nuestro mediador. Por eso Él es nuestro intercesor. Por eso Él tiene las pruebas para no perder ese juicio. Dice Colosenses 2:14 que el acta de los decretos que nos era contraria, Él la clavó en la cruz, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. O sea, todas las pruebas que hay en contra de usted, en contra mía, Jesucristo las agarró, las hizo así papel y las aventó a la profundo del mar. Y dice Dios, nunca más me acordaré de sus pecados. Algo curioso, hermanos, Dios es soberano, Dios es amor. Dios podía perdonarnos sin un sacrificio. Dios podía perdonarnos sin un castigo. Dios podía perdonarnos sin que Jesucristo fuera a la cruz, si Él lo decidía así. Porque a Dios nadie le da órdenes. A Dios nadie le dice cómo actuar. A Dios nadie le dice qué es lo que tiene que hacer, porque Él es el soberano, soberano, soberano. Pero hay algo que no se nos tiene que olvidar, y eso se llama justicia. La justicia es un atributo de Dios. O sea, con Dios había una deuda y la deuda se tenía que pagar, porque Dios es justicia. Dios podía haber dicho, ok, les perdono la deuda, no tengo problema, pero su justicia, su atributo de justicia, le indica a nuestro Dios que la deuda se tiene que pagar. Y como Dios es justo, como Dios es soberano, como nuestro Dios es perfecto, la deuda, señores, se tenía que pagar. Y la deuda se pagó, y se pagó en la cruz del Calvario, y la pagó mi abogado, la pagó mi sumo sacerdote, la pagó mi cordero, la pagó mi intercesor, la pagó mi buen pastor, la pagó mi Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro abogado. Por eso Él es nuestro intercesor. Si yo les hiciera una pregunta a ustedes y les dijera a ustedes, ¿qué es más grande? ¿El amor de Dios o la justicia de Dios? Yo les pongo así una balanza. Aquí está el amor y aquí está la justicia de Dios. Si yo les dijera, ¿qué es más grande? ¿El amor o qué es más grande? La justicia de Dios. ¿Usted qué pensaría? Y esta pregunta la he hecho a algunos hermanos. ¿Usted qué pensaría si le dijera qué es más grande de Dios, el amor o su justicia? Gente podrá decir su amor, porque Dios es amor. Sí, pero ¿dónde queda su justicia? Entonces, si decimos que su justicia es, su amor es más grande que su justicia, Dios no es perfecto, porque tiene un atributo que pesa más que otro. El amor es un atributo de Dios. Dios no tiene amor. Dios es en su totalidad amor. Ojo, Dios no tiene amor. Dios es en todo su ser, en toda su esencia, amor. Nosotros sí tenemos amor, porque es un atributo que Dios nos ha comunicado a nosotros. Pero Dios es amor. No es que Él tenga una parte del amor. No es que Él dentro de su ser tenga alguna esencia del amor. No, Dios es en toda su esencia amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, mas siendo aún pecadores, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios no es que tenga algo, Dios es amor. Entonces, su amor pesa. Ahora, su justicia. Si yo dijera que la justicia de Dios es más grande que su amor, tampoco sería un Dios perfecto.
porque la justicia es un atributo de Dios y Dios es justo. Y la palabra justicia es dar a cada quien lo que merece. ¿Qué merecemos nosotros? El infierno. ¿Qué merecemos nosotros? La ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque hemos ofendido a un Dios santo. Pero si usted pone el amor de Dios y la justicia de Dios, usted va a ver que son exactamente iguales, porque Dios es amor y Dios es justicia. Dios, ¿dónde mostró su amor? En la cruz, en la creación, en su familia, en su esposa, que le ha dado hijos, que le ha dado vida, que le ha dado trabajo, que le dio un día más de vida, que le ha dado la oportunidad de abrazar a sus seres queridos. Dios es amor, pero la muestra más grande de amor no es la vida, no es su familia, no son sus hijos, no es su esposa, no es su trabajo, no es su riqueza, no. La muestra más grande de Dios en cuanto a su amor ha sido la cruz, cuando Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo. Ahora, la justicia de Dios. La palabra justicia es dar a cada quien lo que merece, y el hombre merece el infierno. Pablo dice, miserable de mi pecador. Pablo nunca dijo, yo soy santo, yo fui un apóstol y Dios me escogió, porque hablaba más idioma que todos los corintios, hablaba más lenguas que todos los corintios, tenía los más dones que todos los corintios. Yo fui un fariseo de fariseos, por eso me escogió Dios. De la tribu de Benjamín, por eso me escogió Dios. Pablo echa por tierra todo el conocimiento humano que él tenía. Dice, miserable de mí, pecador vendido al pecado, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, y todo lo que tenía por ganancia, hoy lo tengo por basura. Y Pablo se declara como un miserable pecador que ha sido restaurado, rescatado y perdonado por el mérito de Cristo, por el mérito de su abogado, por el mérito de su mediador, por el mérito de su intercesor. Y Pablo declara que ha sido reconciliado por el mérito de su abogado, que es Jesús. Por eso Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador. ¿Y dónde queda María? María no ejerce ninguna abogacía en el cielo. María no ejerce ninguna mediación en el cielo. A mí la palabra de Dios me revela un abogado. A mí la palabra de Dios me revela un abogado. Y ese abogado que yo conozco en la Biblia se llama Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Ahora veamos qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Vean ustedes. Aquí está. Vamos a ver qué sigue diciendo el numeral del Catecismo Romano. Ya vimos la palabra abogado. Ahora vamos a ver lo que dice con la palabra auxiliadora. Dice, la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora. Ahora dicen los católicos que María es auxiliadora. Y ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿A quién dice la palabra de Dios que es nuestro auxilio? Y todos los cristianos nos tenemos que saber este salmo de memoria. Porque si usted no se sabe este salmo de memoria, pues no sé usted qué libro está leyendo. Pero veamos qué es lo que nos dice a nosotros el Salmo 121, versículo 121 y el versículo 2. Dice, que es auxiliadora, que es, dice, la Santísima Virgen María es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. 3. Abogado ya lo vimos, dice auxiliadora, socorro y mediadora. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia dice, mi socorro viene de María. Así dice la Biblia, porque a mí el Catecismo Romano, en el numeral 969, dice que María es abogada de los católicos, auxiliadora de los católicos, socorro de los católicos y que es mediadora de los católicos. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios.
la palabra de Dios a mí me dice, el Salmo 121 y versículo 2 dice que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Note usted algo interesante, hermanos, que la Biblia no dice mi socorro viene de María. La Biblia no dice mi socorro viene de la Santísima Madre de Dios. La Biblia no dice mi socorro viene de mi abogada. La Biblia no dice que mi socorro viene del rosario. La Biblia no dice que mi socorro viene de los amuletos que usan los católicos para protección de las malas vibras. La Biblia no dice que su socorro viene rezando el rosario, como dicen ellos. No, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es enfática. La palabra de Dios es eficaz. Y dice, mi socorro viene de Jehová. Entonces, ¿por qué tienen ustedes alguien que los socorre, que la Biblia no lo respalda? ¿Dónde dice la Biblia que el socorro viene de María? ¿Dónde dice la Biblia que el socorro, la protección, viene de María? Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice el Salmo 124. Ahorita leímos el Salmo 124:1. Dice el Salmo 124:8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. En el Salmo 121:2 dice, mi socorro viene de Jehová. Y ahí está el verbo venir. Entonces, el verbo viene de Jehová. ¿Sí? Nosotros vemos que el salmista está diciendo que él está recibiendo esta protección de manera pasiva. ¿De quién? De Jehová nuestro Dios. Ahora nosotros leemos en el Salmo 124:8, dice, nuestro socorro está. Noten que allá dice que viene de manera pasiva, o sea, viene de manera activa de Dios y la recibimos de manera pasiva de parte de Jehová nuestro Dios. Ahora en el Salmo 124:8 dice, nuestro socorro está. Y aquí encontramos el verbo estar. Y el verbo estar es un participio presente activo. Y este participio presente activo, mis amados hermanos, los participios presentes activos tienen una cualidad. Y esa cualidad es que tienen una continuidad. O sea, que Dios estuvo socorriendo a David. Y Dios seguirá socorriendo a los que en él confían. No solo a David, también socorrió a Pablo, socorrió a Pedro, socorrió a Juan, socorrió a la era posapostólica, socorrió hoy en día y sigue socorriendo hoy en día a la iglesia que somos nosotros. Entonces nuestro socorro viene de Jehová y nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Vean lo hermoso que dice el Salmo 124:8, dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. O sea, por si quedara poco, ¿quién hizo los cielos? ¿Quién afirmó los cielos? ¿Quién les puso puertas al mar y le dijo, desde aquí no pasará el orgullo de tus olas? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Alguien omnipotente, alguien, perdón por la expresión, fuera de serie, alguien que nuestra mente finita no alcanza a comprender, alguien que nuestra mente limitada no alcanza a pensar cómo lo hizo. Los seres humanos y la ciencia ha enloquecido, ha hecho pruebas, ha hecho hipótesis, ha hecho inventos, ha creado teorías hipotéticas, cómo evolucionó la creación, como si fue por el Big Bang, si venimos del pescado, si venimos del mono, si venimos del agua, si venimos de la materia, si venimos de una explosión, si las mujeres vienen de la luna, si los hombres vienen de Marte, no saben y están locos la ciencia por descubrir de dónde venimos. Y el salmista dice, mi socorro viene de Jehová. Por si fuera poco, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces imaginemos que nuestro socorro, nuestro pronto auxilio viene de los cielos, de nuestro Dios. ¿Por qué usted ocupa un agente tercero? ¿Por qué usted ocupa a alguien más que no sea Dios? ¿Por qué usted ocupa una abogada, una mediadora, alguien que lo socorra que no sea nuestro Dios? Se fijan cómo Satanás
desvía la mente de la persona para que confíe en otra persona que no sea Dios, y para que el hombre tenga su fe, su convicción, su seguridad en otro agente que no sea Dios. Y así es como Satanás engaña a las personas. Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios, amados hermanos. Dice, aquí vamos a encontrar nuevamente la palabra socorro. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, nosotros encontramos nuevamente aquí en la palabra de Dios la palabra socorro. Pero fíjense, amados hermanos, que notamos algo interesante. Y esto que nosotros encontramos en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 y el versículo 16. Vea usted lo que dice Pablo. Lo que yo quisiera que un católico me contestara, o que un católico me dijera realmente, ¿dónde ustedes ven a María por esta parte? O sea, ¿dónde hace figura María de que ella es el oportuno socorro? ¿Dónde dice eso? De verdad, yo quisiera que me lo mostraran en la Biblia y le taparan la boca a Salvador Barragán, o más bien a la Iglesia Evangélica, que rechaza estos dogmas de la Iglesia Católica Romana. ¿Dónde dice la palabra de Dios que el socorro viene de María? Miren, amados hermanos, cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios en Hebreos 4, 16, dice, acerquémonos pues. Este es un presente, mis amados hermanos. Es un verbo presente con voz media. Y esto, amados hermanos, tiene un deponente subjuntivo que enfatiza la participación continua, pero con el elemento, mis amados hermanos, que esto es un término, amados hermanos, que nosotros encontramos en el texto griego para un sacerdote acercado a Dios. En la carta a los hebreos, hermanos, este término se usa de la habilidad de la humanidad caída de nosotros para acercarnos a Dios por causa del sacrificio de Jesucristo, que el Señor Jesucristo nos ha hecho un reino de sacerdotes. Dice, confiadamente ante el trono de la gracia. Este término, amados hermanos, significa que nosotros tenemos libertad para hablar con confianza, tenemos libertad. Por lo tanto, esta confianza para acercarnos a la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo. Esto, mis amados hermanos, es lo que significa que cuando se rompió, se quebró el velo que se puso roto en el templo de Jerusalén, el día que Jesucristo murió. Por medio de Jesucristo, mis amados hermanos, nosotros los pecadores podemos venir ante un Dios santo donde recibimos misericordia y gracia y no condenación. Dice la palabra de Dios, ante el trono de la gracia. Esta expresión, mis amados hermanos, cuando dice el trono de la gracia, se usa también en una voz pasiva, y el autor a los hebreos le quiere transmitir a esta audiencia que va a recibir esta epístola a los hebreos, que es considerada, mis amados hermanos, los cielos como un tabernáculo espiritual, pero también como un trono celestial que usted y yo podemos entrar, acercarnos confiadamente al lugar santísimo, porque tenemos un sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús. Ojo, para el oportuno socorro, para el oportuno socorro. Ahora, lo que nos dice a nosotros el escritor sagrado, ¿quién es nuestro socorro? Veamos, el Catecismo Romano dice, la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. A mí la Biblia, la palabra de Dios, me dice que mi socorro viene de Jehová. Dice que mi socorro está en el nombre de Jehová y que mi socorro viene de Jesucristo en el cielo, porque ya no tenemos un tabernáculo hecho por manos de hombres. Ahora tenemos un tabernáculo más sublime que los cielos. Y en ese tabernáculo santo está un sumo sacerdote intercediendo por mí. Y yo hallo oportuno socorro para, en lugar de ser condenado, hallar gracia y misericordia delante de Dios. Ese es nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Dios.
no de María. Ahora nosotros vemos lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios, amados hermanos. Dice el libro de los Hechos, el versículo 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, y está hablando de el libro de los Hechos. Ahora, dice el Catecismo Romano que María es auxiliadora. Wow. Ahora vamos a ver de dónde viene el auxilio a los creyentes. Dice el versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo dice que de quién viene su auxilio. ¿Por qué no dice que su auxiliador es María? ¿Por qué Pablo no dice que su auxiliador es María? Vamos a ver si yo estoy leyendo mal la Biblia o si realmente la palabra de Dios me dice eso. Veamos. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de, no de María, de Dios. Ahora, cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios, dice, el Salmo 46, del versículo 1 al 3, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto, ¿qué? Auxilio. El Catecismo Romano dice que María es auxiliadora. El Catecismo Romano dice que María es auxiliadora. Y el salmista dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeré mal alguno. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y valle de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me impartirán alientos. Su vara y su justicia, dice el salmista en el capítulo 23. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿a quién temeré? Vamos a ver qué nos dice este hermosísimo salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra, o sea, así puede venir un temblor, 9.7, 10.7, 9.2, 8.4, no temeré, aunque la tierra sea removida. Así venga el temblor de la magnitud que venga, no temeré, dice el salmista. Dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque los montes sean un trampolín para ir al fondo del mar, no temeré, dice el salmista. Dice, aunque bramen y se turben sus aguas, o sea, pueden venir tsunamis, pueden venir maremotos, pueden venir olas gigantescas, pueden venir un volcán que se estremece en medio del mar. Tenemos que confiar que Dios tiene el control de todo. Y nuestro Dios es nuestro pronto auxilio. Jehová es vuestra fortaleza. Jehová nuestro Dios es nuestro pronto auxilio. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué tener a María como auxiliadora? ¿Por qué tener a María como abogada? Ahora veamos qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios para siempre interceder por ellos. Mis amados hermanos, ya ando un poco afónico en la voz otra vez, pero vamos a concluir con lo que dice el numeral del Catecismo Romano. Dice, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Eso es falso.
Porque la Biblia dice que Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Vemos que eso es falso totalmente. Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres para salvación. Dice el numeral 969, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora. Eso es falso, porque dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo hoy en día, en este minuto, en este segundo, en esta hora, Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y el único que no ha abandonado su obra redentora es Jesucristo, mi Salvador. Jesucristo, mi único y suficiente Redentor. Mi gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora dice que es auxiliadora. El salmista refuta el catecismo romano. Y el salmista dice que mi socorro viene de Jehová. El salmista dice que mi socorro está en el nombre de Jehová. La palabra de Dios dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Nuestro socorro viene de lo alto y nuestro socorro viene del trono celestial, que no le pertenece a María porque no es reina, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el catecismo romano dice que María es mediadora. Hermanos, primera Timoteo, capítulo 2 y versículo dice, porque hay un solo Dios, y habla de una manera singular. Cuando dice que hay un solo Dios, o sea, la palabra de Dios no le da cavidad para que usted piense que hay dos mediadores, para que piense que hay dos personas o tres mediadores. No, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Si a mí me preguntaran, Salvador Barragán, ¿cuántos padres biológicos tienes? Yo tengo un padre biológico y se llama igual que yo, Salvador Barragán. Y es un padre que yo amo mucho y respeto mucho. Entonces, si ahí me dijeran, ¿puedes tener dos padres biológicos? Pues sería algo imposible. ¿Puedes tener dos madres biológicas? Sería imposible. ¿Por qué? Porque nada más puedo pensar que tengo un padre biológico. De la misma manera, ¿cuántos mediadores tenemos? Uno, dice el escritor sagrado. Si yo le dijera que dos, eso es algo imposible. Y eso es algo blasfemo. Dice el salmista, dice Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amado hermano, cuando Pablo dice Jesucristo, hombre, no es porque a Pablo se le ocurre escribir hombre, es porque Pablo está escribiendo. ¿Qué es un mediador? ¿Quiénes eran los mediadores en el Antiguo Testamento? Eran los sacerdotes. El sumo sacerdote, hermanos, ejercía un puesto de mediador entre el pueblo y Dios. Si estos papistas dicen que María es mediadora, María es sumo sacerdote de los católicos. María es una sacerdotisa de los católicos. María es una diosa de los católicos. María es una deidad de los católicos. Nosotros encontramos en la Biblia y nosotros encontramos en la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. ¿Pero por qué dice Jesucristo, hombre? Entonces, cuando nosotros encontramos en la Biblia un mediador, es porque ese mediador es sumo sacerdote, porque ese mediador, como hombre con cuerpo glorificado, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, está mediando un nuevo pacto. Por eso no puede haber hoy en día sacerdotes, porque tenemos uno por excelencia, tenemos uno que es completo y se llama Jesús.
Si María es mediadora, María es sacerdotisa. Si María es mediadora, María tiene que ser sacerdota de ustedes. Tiene que ser una diosa de ustedes. Y eso es una blasfemia. Y eso no es ni herejía, eso es una blasfemia. Y eso es una aberración. Por eso hay un mediador. No hay mediadoras en la Biblia. No hay abogadas en la Biblia. No hay personas que le den socorro como una deidad femenina en la Biblia. No. Cristo es mediador porque es sumo sacerdote. Vean usted lo que dice la carta a los hebreos. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable, hermanos. Es un atributo de Dios, que Dios no cambia de parecer. En él no hay sombra de variación. En él no hay mutabilidad. En él no hay cambio de opiniones. Él no se levanta un día y dice, ay, hoy se me va a ocurrir no salvar o no perdonar, no interceder, no. Él decretó y él tiene una misión en el cielo como mediador inmutable que permanece para siempre. Usted, amigo católico, no ocupa mediadoras porque puede confiar en un mediador perfecto que es Jesús. Jesucristo hombre, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay mediadoras, no hay abogadas, no hay intercesoras en el cielo. No hay gente que le pueda dar socorro, ni auxiliadoras en el cielo. Mi socorro viene de Jehová. El pronto auxilio viene de Jehová, dijo el salmista. Nuestro abogado es Jesucristo. Nuestro mediador es Jesucristo. Nuestro intercesor se llama Jesucristo nuestro Señor. Nadie más que nuestro Señor Jesucristo, y es lo que nosotros podemos ver dentro de la palabra de Dios. Entonces, aquí la pregunta que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. No existe otro medio. Entonces, por eso, si a usted le han predicado un evangelio anatema, deseche ese evangelio y venga a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Que Dios los bendiga en esta linda noche. Vamos a saludar rápidamente a nuestros hermanos que están por aquí. Y vamos a saludar a nuestro hermano Juan Robles, que Dios le bendiga. A nuestro hermano Corazón de Oro, que Dios le bendiga. A Ingrid Sáenz, que Dios le bendiga. A nuestra hermana Marta, John 3:16, que Dios le bendiga. Rodrigo Guerrero, dice. Que Dios bendiga a Rodrigo Guerrero. Nuestra hermana Gloria Álamo, que Dios le bendiga. A Leonardo Ríos, que Dios le bendiga también. Nuestra hermana Liliana Ibarra, que Dios le bendiga. A nuestra hermana Marta, que es muy activa en nuestro canal, que Dios le bendiga también grandemente. Vamos a saludar aquí a nuestros hermanos. Dice, por eso es mediador, amén, mediador de un nuevo pacto. Dice, amén, nuestra hermana Liliana Ibarra. Dice nuestro hermano, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Amén, gloria al Señor. Ahí están los versículos de los hermanos, mire, fortaleciendo y lo que les acabo de decir. Gracias, hermanos, por esos textos bíblicos. Que Dios los bendiga grandemente. También saludamos a nuestros hermanos, nuestro hermano Clemente Alejo. Que Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Nuestro hermano Carlos Cepeda también. Que Dios los bendiga grandemente. Por ahí hicimos nuestra transmisión en Facebook. En Facebook no tenemos tanta audiencia como en YouTube, pero vamos a estar por ahí transmitiéndolo. Muchas gracias, mis amados hermanos que nos acompañaron. Que toda la gloria y que toda la honra sea para nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Compartan el video. Denle like a nuestro video para que pueda llegar a mucha más gente.
Gracias a todos nuestros hermanos, nuestro hermano Edwin Rodríguez, también hasta Puerto Rico. Fuerte abrazo a mi hermano Edwin, que Dios le bendiga. Gracias a Dios que hoy pudimos hacer nuestro video. Ya estamos un poquito mejor de nuestra garganta. Dice Rodrigo que sí, me hace reír Rodrigo. Pero yo sé que la palabra de Dios llega al corazón de Rodrigo. Yo sé que no, la palabra de Dios no regresa vacía. Y yo sé que la palabra de Dios le va a hacer eco en su corazón. Que Dios los bendiga a todos mis amados hermanos. Y antes de retirarnos, yo les dejo por aquí nuestro enlace. Si hay algún hermano que Dios propone en su corazón apoyar nuestro canal, nuestro ministerio, lo puede hacer por medio de esta aplicación que les puse aquí en nuestro canal. Y aquí está nuestro número de teléfono. Si algún hermano desea comunicarse con nosotros, pues será de mucha bendición. Bendiciones a Pablo Navarro, también a Pablito. Que Dios le bendiga grandemente a Pablo. Nosotros nos pasamos a retirar. Que pasen una linda y una bonita noche. Que Dios les bendiga grandemente y que este estudio, que este programa sea de bendición y que sea para la gloria y que sea para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por siempre, porque solo Él merece toda la gloria y toda la honra. Y siempre vamos a hablar de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Oren mucho por nosotros, de verdad. Necesitamos mucha oración, mi familia ocupa mucha oración. Y llévenos a Dios en sus oraciones, porque el adversario de Dios está enojado con nosotros. Satanás está enojado con nosotros y han pasado situaciones muy fuertes. Y llévenos en sus oraciones. Que Dios les bendiga a todos grandemente y un fuerte abrazo a todos mis hermanos. Bendiciones.